El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará. En la última lección aprendimos sobre Moisés y el liderazgo que él ejerció, siendo uno de los líderes más influyentes en el Antiguo Testamento y recordado así hasta el día de hoy. Vimos que fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, según el libro de Hechos en el capítulo 7. Vimos también que fue llamado por Dios cuando tenía 80 años y aceptó esa responsabilidad de ir en donde él estaba, hacia las zonas de Madián, hacia Egipto, el lugar hacia donde Dios le había designado para que él libertara a su pueblo de la esclavitud, los hebreos. También vimos que era una persona que, a pesar y con todo y ser líder, él siempre consultaba a Dios, y dice el libro de Éxodo que él hablaba con Dios cara a cara. También vimos que era un hombre bastante manso, más que todos los que estaban sobre la tierra, dice el texto. Esto nos dice mucho de su carácter y su personalidad. Quiere decir que él era bastante pacífico y evitaba así airarse, y controlaba bastante su temperamento y espíritu. También, a pesar de que él era un hombre bastante calificado y aprobado por Dios para hacer ese trabajo, aún así Moisés también enfrentó problemas. Los vimos como los tres pilares que siguen presentes hasta el día de hoy, los cuales son la murmuración, la envidia del puesto que él ocupó y un tercero y último que fue la rebeldía. En esta ocasión hablaremos de Nehemías. Nehemías, como sabemos, también era un hebreo, un judío. Él era tal vez un levita o de la tribu de Judá, eso no sabemos a ciencia cierta. Pero lo cierto es que era un descendiente de los exiliados en Babilonia. Recuerde que en el año 586 Jerusalén fue destruida por los babilonios. Y en el 537, poco después, tiempo más tarde, un primer grupo de judíos regresa a Jerusalén. Y en el 516 a.C. se reconstruye el templo. Probablemente Esdras, en el 458, fue el líder de ese segundo grupo de un segundo grupo que regresó a las tierras de Jerusalén. Recuerde que de Esdras sabemos que él fue alguien que enseñó al pueblo otra vez la ley de Dios. Y Nehemías va con un tercer grupo en el año 445 a las tierras de Jerusalén. En el libro de Nehemías capítulo 5 versículo 15 nos dice que era muy temeroso de Dios. En cuanto a su oficio, él era copero del rey. Véalo en Nehemías capítulo 2. Quizás hoy día sería un primer ministro, era un ministro de confianza, él era un agente personal, el que cuidaba el bien del rey. Para esta época de Nehemías, era muy probable que alguien quisiera acabar con la vida del rey. Vemos entonces que aunque Nehemías no era un persa, él era un alto funcionario y él ocupaba un cargo bastante importante. Lo que nos quiere decir entonces eso de su oficio es que también era alguien de mucha confianza y lealtad al rey. Recuerde que en el oficio de ser copero, el primero que debía probar por si eso no estaba envenenado era justamente el copero, antes del rey. De modo que si eso estaba envenenado para quitarle la vida, entonces primero moría era el copero. Esto nos habla mucho de la lealtad de Nehemías hacia el rey. De modo que el rey también confiaba mucho en Nehemías. Una pregunta importante podría ser, ¿por qué Dios escogió entonces a Nehemías? No solo porque era un alto funcionario, esa es una de las cosas que tenemos que eliminar de nuestra cabeza. No solo ese detalle, ¿no? Lo más probable es que él era sensible. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3,
él recibió noticias. Dice versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en fuego. Nehemías era bastante sensible, de modo que él recibió entonces la información de que Jerusalén y los muros de la ciudad habían sido derribados, ¿no? Y la ciudad estaba pasando grave peligro. Lo que le importaba a Dios era interesante e importante también para Nehemías. ¿Qué era importante para Dios? El pueblo, el remanente, los pobres, el muro derribado y las puertas quemadas. Era un hombre entonces sensible. También podemos ver que Nehemías era alguien que le interesaba el bien de los demás, es decir, el prójimo. Recuerde que el segundo grande mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. En el capítulo 1, versículo 9 al 10, se ve que estaba la preocupación por los demás. Dice versículo 9 al 10. Pero si os volveréis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, de los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Recuerde, Nehemías acá está orando a Dios y le está pidiendo el bien de los demás para que puedan regresar a Jerusalén y así estar protegidos. Entonces, Nehemías estaba entonces bastante preocupado por el bien de los demás. Una tercera cualidad puede ser la confianza. Mencionamos anteriormente la lealtad que él tenía hacia el rey, la confianza que el rey tenía también hacia él. Eso lo capacitó como un ejercicio también para ser leal a Dios. En este ejercicio de ser cristiano hay que aprender a ser leal, ser fiel a Dios. Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La lealtad es algo bastante importante cuando se trata de servir a Dios. También una cuarta cualidad puede ser que él no ofreció a otros como candidatos para hacer esa responsabilidad, sino que se ofreció a sí mismo. Jerusalén estaba a 2 meses de distancia. Nehemías tenía un buen cargo, él era un alto funcionario. Tal vez ni siquiera él conocía la tierra de Jerusalén y no era tampoco un constructor. Pero él se ofrece en primera persona para ir a solucionar ese problema con la ayuda de Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído de la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ve entonces que Nehemías se ofrece en primera persona. Él no dice, no, Señor, yo no sé hacer ese trabajo. Mira, yo conozco, Señor, a alguien que puede hacer el trabajo. Él está más calificado que yo. No, sino que en su oración, él dice, concede ahora a tu siervo. No era constructor, pero tenía un buen cargo. Y estaba muy lejos Jerusalén, a 2 meses de distancia. Eso significa que tenían que ir caminando a caballo o camello. Y era una distancia bastante lejos. En ese tiempo no había tren ni había aviones para ayudar en esta obra. Sin embargo, él dice, yo voy, yo hago el trabajo. Entonces Nehemías era bastante sensible. Lo que le importaba a Dios era prioridad para él. Le interesaba el bien de los demás. Era de confianza, era muy leal. Y también se ofrece a sí mismo en primera persona. Otras cualidades que podemos nosotros ver sobre Nehemías es que Nehemías en su liderazgo fue un hombre de mucha, pero mucha oración. Empezando en el capítulo 1, por ejemplo, cuando él recibió la mala noticia de Jerusalén, lo que él hace de forma inmediata en el versículo 4 es, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él ora.
Cuando en el capítulo 2 está frente al rey, quizás pasaron 4 meses, y el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? En el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Antes de decir algo, él ora a Dios. Entonces, es una de las cualidades bastante interesantes de su ministerio, la oración, algo bastante importante. También vemos en el capítulo 2, versículo 7, que él era alguien bastante precavido. En el capítulo 2, versículo 7. Cuando se le concede el permiso, él dice, si le place al rey que me den cartas para los gobernantes del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, él pide cartas para salvaguardarse, para decir, tengo la aprobación del rey para hacer esto. Él sabía y se adelantaba de que quizás lo más probable era que tuviese algunos problemas en el camino. En el versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué lindo, ¿no? No solo se ofreció a sí mismo, no solo oró a Dios para él ir a hacer ese trabajo, sino que también pensó muy tácticamente. Necesito cartas. Necesito un documento que certifique, oh rey, que realmente tú me diste la aprobación para evitar problemas. También fue bastante precavido con los recursos. Y dijo, Señor, dame también cartas, rey, para Asaf, para que me dé los recursos, la madera que yo necesito para hacer este trabajo. Y en el versículo 9, no solo eso, sino que también dice, vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. También pidió protección. Había un ejército que iba al lado de él para cuidar su vida. Muy interesante, ¿no? Bastante interesante. Una tercera cualidad dentro de su liderazgo es que él controlaba, al igual que Moisés, su temperamento y su carácter. Véalo en el capítulo 5, versículos 6 al 7. Cuando él se dio cuenta de la usura que se estaba cometiendo entre el pueblo, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Vea las acciones. Escuchó el clamor, se enojó, lo meditó y reprendió. Él no actuó cuando estuvo enojado, no, sino que lo meditó. Y lo más probable que haya sido es que cuando lo meditó, seguramente también oró para saber qué respuesta tendría a la hora de enfrentar este problema. No se enoje. También vemos una cuarta cualidad personal de Nehemías. Es que él no abusó del cargo. Él rehusó incluso los impuestos que se sacaban de los pobres para mantener a los gobernantes. Él rehusó eso, vivir de esa forma. En el capítulo 5, versículo 15, dice lo siguiente. Pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Él no abusó de su derecho. No avasalló a los más necesitados con tal de beneficiarse él. Esa es una cuarta y muy linda cualidad del liderazgo de Nehemías. Una quinta es que Nehemías tampoco se comía los rumores. No era algo que le decían a él inmediatamente lo creía, no, sino que él era bastante cuidadoso. Él investigaba para ver si eso era cierto o no. En el capítulo 6, versículo 1 al 19, Sanbalat y Tobías traman un complot para hacer que Nehemías fuera hacia donde ellos estaban para quitarle la vida. Sin embargo, él nunca se comió ese cuento.
No se comía los rumores. Los rumores era para causarle temor, intimidación y por la envidia que sentían de él por tener la aprobación también de Artajerjes, el rey persa. Cualidades personales. Cualidades que nosotros necesitamos también hoy día. La oración, ser precavido, no significa porque Dios está con nosotros, significa que uno no tiene que ser cuidadoso en ciertos detalles. Pida cartas, autoridad, piense en el futuro, piense en las posibles cosas que puedan hacer daño a la obra que se hace para Dios. Pues para eso Dios nos dio un cerebro, para ser inteligentes. Hay que aprender a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter. Hay que aprender a no abusar de los demás. Y hay que aprender a no comernos los rumores que se nos dicen, ¿no? Hay que ser bastante cuidadosos. Sin embargo, Nehemías también enfrentó problemas. Fue intimidado varias veces por los gobernantes de otras naciones de su alrededor. Fue intimidado. El pueblo se desanimó en varias ocasiones y había rumores por todos lados. Los tres problemas también que siguen vigentes hasta el día de hoy. La intimidación es uno. La intimidación de parte del diablo, la intimidación de parte de algunos hacia el ministerio que usted desarrolle o hace para el Señor. Ahora, cuando usted está haciendo bien las cosas, está sirviendo bien al Señor, como su palabra lo dice, va a tener algunos conflictos, ¿no? Va a ser intimidado por el pecado. También enfrentó muchas veces el desánimo del pueblo. El pueblo estaba bastante desanimado, avanzaba el tiempo, construían los muros, pero estaban preocupados por si vendría una invasión mientras ellos estaban construyendo el muro, perdón. Entonces Nehemías anima al pueblo, pero no es solo animar, sino que Nehemías también se involucró en el trabajo de construir los muros para el pueblo. Es fácil mandar, poner responsabilidades sobre otros, incluso sobre los miembros de la iglesia. Es fácil ordenar a un hermano, bueno, te toca la limpieza del local de la congregación, encárgate de los papeles de la iglesia. Y yo solo voy a la congregación y ordeno. Eso es fácil, pues ese no es un ejemplo de liderazgo, es un ejemplo de querer ser jefe o ser servido. Y no es eso lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces, eso empieza primero por nosotros, la mayordomía. Y los rumores. Luchar siempre con los rumores. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Las actividades sociales son buenas en la iglesia, son bastante buenas, nos ayudan a edificarnos, a conocernos cada vez más, pero hay que ser cuidadoso cuando la socialización de la iglesia está cruzando la línea del propósito del por qué estamos socializando, ¿no? Para tener mayor comunión, y está cruzando la línea hacia la murmuración y los rumores, situaciones que pueden generar conflicto en la membresía. Nehemías es un ejemplo. Hay problemas que vienen de afuera, como lo fueron los gobernantes de las naciones extranjeras, Tobías, Sanbalat. Y hay problemas que vienen de adentro, el desánimo, y otros gobernantes dentro del pueblo que abusaban de sus derechos. Aprendemos entonces nosotros de Nehemías varias cosas que son necesarias a pesar de que han pasado años desde que Nehemías regresó a Jerusalén con el pueblo para levantar los muros. Sea un vigilante, es nuestro deber cuidar a otros, poner las preocupaciones que Dios tiene o lo que Dios ha establecido como importante, como nuestra prioridad también, y velar por el bien espiritual de los demás y siempre luchar contra el desánimo. Realmente uno de los problemas que más se enfrenta en el liderazgo quizás es el desánimo, desanimar. Alguien dijo una vez, es más fácil trabajar con animales que trabajar con personas. Pero tenga en mente esto, o sea,
nosotros trabajamos, pero para servir a Dios. Dentro de eso luchamos y es Dios quien nos da fuerza, como también se la dio a Nehemías para poder perseverar y terminar ese trabajo. Haga el trabajo, no se desanime. Si por lo menos hay uno quien usted le está ayudando, perseverando con él, siga haciendo ese trabajo y usted no sabe realmente hasta dónde esa persona puede llegar en las manos de Dios para bendecir la vida de otros. Sea leal, sea firme, como lo fue Nehemías. La ordenanza para nosotros sigue siendo la misma. Sea fiel en lo mucho o en lo poco. Sea fiel. Eso es lo importante. Dios bendiga.